encontrarse, diríamos así, en la región del visible, muy relacionado con lo que era la presencia de luz. Pero actualmente, cuando nosotros hablamos ya de los instrumentos en espectroscopía óptica, también tenemos que ampliar este término para incluir regiones vecinas, como ser el ultravioleta o como ser el cercano infrarrojo, debido a que los instrumentos para estas regiones, vamos a ver que utilizan o aplican componentes que van a ser bastante parecidos, van a tener algunas similitudes, pero que no son totalmente iguales. Es a partir de esto que nosotros vamos a tomar en cuenta una pequeña introducción, vamos a referirnos a aquellos instrumentos espectroscópicos y ante todo ir refiriéndonos a cada uno de los componentes de los instrumentos. Si ustedes recuerdan, cuando en el primer tema es sí que hacemos una referencia a lo que son la importancia del instrumento, básicamente tomamos en cuenta 4 elementos, que era el generador de señal, el transductor de entrada, el procesador de datos y el transductor de salida, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a ir viendo para cada una de las situaciones, la presencia de los distintos componentes y las particularidades que estos puedan tener. Bien, es importante que primero nosotros consideremos cuáles son las regiones de interés dentro de lo que es el espectro electromagnético, y habíamos manifestado en una anterior oportunidad que las características de la radiación electromagnética comprendida en la región del ultravioleta, en la región del visible y del cercano infrarrojo eran las utilizadas, eran las aplicadas o eran las que a nosotros nos servían dentro de lo que eran las nuevas técnicas instrumentales. Hemos mencionado también que para cada una de estas regiones tienen que haber algunas características, y cuando mencionábamos de algunos fenómenos como por ejemplo la transmisión, teníamos que pensar que podíamos referirnos a la transmisión siempre y cuando estemos frente a un material, frente a un componente que sea transparente a la radiación. Entonces, tendremos que considerar materiales transparentes a la región del ultravioleta, transparentes para la región del visible y transparentes también para la región del cercano infrarrojo. Entonces, los componentes podrán ser bastante parecidos, podrán realizar un determinado papel, pero en ningún momento van a ser totalmente iguales. Ahora, si hablamos de los equipos que vamos a encontrar, vamos a mencionar básicamente 2 tipos de equipos, como van a ser el espectrofotómetro y el fotómetro, donde la diferencia fundamental radica a nivel de sus selectores de longitud de onda, como vamos a ver posteriormente. Y tomamos en cuenta en esta parte, diríamos, o en este capítulo, los 3 fenómenos más importantes en los que vamos a desarrollar nuestras técnicas instrumentales. Serán aquellas que toman en cuenta la absorción, aquellas donde el principio va a ser la emisión, y también vamos a tomar en cuenta aquellos cuando la fluorescencia constituya el principio para la aplicación de una determinada técnica instrumental. Los espectrofotómetros, por ejemplo, hemos dicho que vamos a utilizar para los 3 fenómenos: la absorción, la emisión, la fluorescencia, y los instrumentos van a incluir determinados elementos. Y dentro de lo que van a ser el fenómeno de la absorción, el fenómeno de la emisión o la fluorescencia, vamos a ir considerando cada uno de estos componentes básicos y que tienen la responsabilidad de desempeñar un papel bastante específico. Y a partir de esto, nosotros contamos en esta pequeña
en este pequeño esquema, por ejemplo, un esquema para aquellos instrumentos, para aquellos componentes de los instrumentos que van a funcionar, que van a estar relacionados con lo que es el fenómeno de la absorción. Un equipo, por lo tanto, que está construido para trabajar dentro de lo que va a ser la absorción de radiación, va a estar constituido por una fuente de radiación. Va a tener un segundo componente que va a ser el selector de longitud de onda. Vamos a tener un tercer componente que va a ser el recipiente que contenga la muestra, el recipiente que contenga al analito. Pasaremos a otro componente que va a ser el detector, que va a transformar esta señal proveniente de esa interacción entre el analito y la radiación que viene desde la fuente de radiación o que se origina, más bien diremos acá, y que va a sufrir una serie de, diríamos, no modificaciones, se va a escoger, se va a seleccionar a nivel de este segundo componente para que aquella que sea la más apta, la correcta, sea la que vaya a interactuar con el analito. Y esta señal que nosotros como operadores no la llegamos a diferenciar, a comprender, va a ser el detector que va a tener un papel fundamental en transformar esa señal y convertirla en una señal que sí sea comprensible, y en este caso vamos a hablar de la corriente eléctrica, que va a tener que adecuarse a las características del procesador, o perdón, va a tener que adecuarse a las características del dispositivo de lectura a través del procesador de señal y garantizar que la información, que la señal que llegue corresponde totalmente al fenómeno o al principio de la absorción. Entonces, resumiendo, para el fenómeno de la absorción, nosotros vamos a tomar en cuenta un instrumento que tenga 5 componentes: una fuente de radiación, un selector de longitud de onda, un recipiente que contenga la muestra, un detector y finalmente el procesador de señal, que va a ir unido a lo que va a ser el sistema de lectura. Pasamos a un segundo grupo, diríamos, donde el instrumento va a ser pues aquel que se funda en el fenómeno de la emisión. ¿Cuál va a ser la característica de estos componentes, de estos elementos presentes en este equipo, en este instrumento? Vamos a tomar en cuenta acá una fuente de excitación. Hemos mencionado en el anterior tema, si mal no recuerdo, que no podemos hablar de un fenómeno de emisión si previamente se ha sufrido una etapa previa de excitación, de una etapa donde ha habido una ganancia de energía. Y no solamente íbamos a hablar de esa ganancia a través de la absorción, sino habíamos mencionado que era necesario o habían diversos métodos por los que se lograba la excitación del analito, y al estar en estos estadios tan, diríamos, inestables y la tendencia de volver a su estado fundamental, es que se generaba una emisión de radiación propia por el analito. Este es el caso donde contamos aquellos instrumentos donde existe una fuente que va a ser capaz de excitar al analito. Por eso decimos acá se encuentra la fuente más el analito, que va a pasar hacia un selector de longitud de onda, va a pasar hacia un detector y finalmente, después de ser procesada la señal, va a pasar a un sistema de lectura. Característica fundamental o diferencia con los componentes utilizados en la absorción: la posición de la fuente de radiación, que va a constituir la fuente excitadora junto a la muestra. Pasamos a un tercer tipo de equipo donde sus componentes van a tomar una posición, podríamos decir, distinta. Si hablamos del fenómeno de la fluorescencia, ¿qué es lo que vamos a medir? La cantidad de señal que sea fluorescente y que llegue hasta el procesador de señal y por consecuencia llegue al sistema de lectura. Acá igualmente vamos a tener a una fuente que va a pasar hacia un selector de longitud de onda y
inmediatamente va a interactuar con la muestra, con el analito, va a emitir una señal. Esa señal va a ser seleccionada por el selector de longitud de onda, convertida en una señal que pueda ser medible y que nos proporcione una información a nivel del detector, al procesador de señal y al sistema de lectura. Característica fundamental en este fenómeno de la fluorescencia, el ángulo que se pueda formar de 90 grados, es decir, la posición en la que se encuentre desde la fuente de radiación con respecto al selector de longitud de onda y la muestra. Tenemos que considerar entre estos un ángulo de 90 grados. Esos son los equipos que nosotros vamos a ver, donde los componentes de cada uno de estos instrumentos, de estos aparatos, van a ser bastante parecidos, cumplen la misma función, pero tienen sus particularidades correspondientes y cada uno de los elementos va a desenvolverse, va a desempeñar un papel específico. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos componentes. Entonces vemos que acá tenemos los componentes generales de todos los instrumentos, consideramos una fuente de radiación, consideramos los selectores de longitud de onda, consideramos también a los recipientes para la muestra, tenemos que tomar en cuenta a los detectores y finalmente a los medidores. Son 5 componentes básicos que vamos a ir viendo a lo largo del tema, las características que presentan cada uno de estos. Bien, entonces empecemos con lo que son las fuentes de radiación. ¿Qué podemos decir de las fuentes de radiación? En una primera instancia vamos a ubicar a la fuente de radiación. Aquí está. Tenemos a la fuente de radiación. Esta fuente de radiación va a ser capaz de emitir una señal con distintas longitudes de onda. Entonces, se hace necesaria la presencia de un selector de longitud de onda que, como su nombre dice, va a seleccionar cuál va a ser la longitud de onda adecuada que vaya a interactuar con el analito presente en este recipiente. Entonces, interactuará esa longitud de onda, esa señal que se encontraba, que se generó a partir de la fuente de radiación y que el selector de longitud de onda cumplió el papel de elegirla, de seleccionarla. Y la que ha seleccionado va a ser la que va a pasar, va a interactuar con el analito y va a transformarse en una señal luminosa, por decirles. Esta señal luminosa, que no la podemos comprender, no la podemos, diríamos, diferenciar, va a pasar a un componente conocido como detector. Este detector va a transformar esta señal luminosa, si vale el término, en una señal eléctrica. Sí, esa señal eléctrica va a poder ser detectada, pero previamente va a pasar por el procesador de señal. ¿Y qué va a hacer el procesador de señal? La va a adecuar, la va a modificar, la va a tomar en cuenta para que llegue finalmente al dispositivo de lectura. Un segundito, por favor. Hola. Sí, habla con ella. Sí, habla con ella. ¿A qué hora? El doctor Quique te dice, ¿no? 7 de la noche. ¿Ya? Vamos a estar. Vamos a estar. Gracias. Hasta luego. Mil disculpas. Entonces, ese es el origen de la fuente, o sea, ese es el papel que cumple la fuente de radiación. Ha pasado por 5 etapas, si ustedes se fijan, hasta llegar al sistema de lectura. Por lo tanto, esta fuente de radiación tiene que cumplir algunas condiciones para ser tomada en cuenta dentro de lo que es la fuente de radiación. Y en primer lugar, va a producir una señal con la suficiente potencia. ¿Por qué tiene que tener la suficiente potencia? Porque tiene que pasar pues de un componente al otro, como acabamos de ver. Y además, por otro lado, tiene que ser estable y también tiene que ser
constante. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Ya hemos comprendido que debe tener la potencia suficiente, porque tiene que llegar a ser medida en un momento dado. Ahora, va a ser estable y constante. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas pequeñas variaciones de energía eléctrica van a poder generar grandes variaciones de potencia. Por lo tanto, debemos garantizar la estabilidad y también que sean constantes. Ahora, las características que nosotros tengamos que, de qué manera nosotros vamos a poder garantizar esto de estas necesidades de, o estas condiciones de estabilidad, de que sea constante, utilizando elementos muy adicionales como ser los reguladores de potencia eléctrica que tienen algunos equipos, o también en la actualidad es muy común, muy frecuente, muy al margen de todos los componentes que acabamos de mencionar, la presencia de los instrumentos construidos y conocidos como instrumentos de doble haz. Es decir, ¿cuál va a ser la finalidad de estos instrumentos de doble haz que decimos? Van a ser aquellos instrumentos que garanticen la estabilidad de la señal, de la potencia de la radiación. Vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros hablamos de los instrumentos de doble haz, vamos a tomar en cuenta, aquí teníamos algo, aquí está, tenemos un espectrofotómetro de doble haz, un espectrofotómetro que adicionalmente de todos los componentes que nosotros acabamos de mencionar, va a contar con un doble haz, es decir, vamos a tener una fuente de radiación que emite señales en todas las direcciones. Y vamos a ver que la presencia de una serie de o juegos de espejos va a hacer que estas señales se vayan dirigiendo al mismo tiempo, se vayan y van a pasar por la muestra y también van a pasar por el blanco, de tal manera que va a llegar un momento que ambas señales que han pasado, ya sea por la muestra, han pasado por el blanco, van a llegar inmediatamente hasta el detector. Ambas llegan al detector en las distintas intensidades, aquella proveniente del blanco y aquella proveniente de la muestra. Estas intensidades entonces se van a medir casi simultáneamente, de manera que aquellas pequeñas variaciones, aquellas pequeñas fluctuaciones de la señal de salida de la fuente de radiación van a ser anuladas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué podemos decir? Que el medidor va a medir, en otras palabras, la variación que podía haberse presentado entre el blanco y la muestra, corrigiendo de esta manera y garantizando la posibilidad de que presente alguna ligera o pequeña variación. Bien, luego, cuando hablamos de las fuentes de radiación, no solamente son de un tipo, sino tenemos que considerar tres tipos de fuentes de radiación, con características, diríamos, específicas para cada una. Tenemos que las fuentes pueden ser fuentes continuas, las fuentes pueden ser de líneas y también tenemos que considerar a los rayos láser en un momento dado como fuentes de radiación. Vámonos al primer caso. En el primer caso, cuando hablamos de las fuentes continuas, dice, emiten una o varias longitudes de onda dentro un amplio rango de longitudes de onda características. ¿Qué quiere decir esto? Las fuentes de radiación continua, entonces, se caracterizan por emitir una o varias longitudes de onda, pero que se encuentren dentro de un amplio rango de longitudes de onda. ¿Dónde se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? En la espectroscopía de absorción, en la espectroscopía de fluorescencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en la región del
visible, voy a tomar en cuenta una fuente de radiación que pueda utilizarla, por decirle, para aplicarla en distintas longitudes de onda, pero que se encuentren dentro de un determinado rango. No puedo ir de extremo a extremo, es decir, pueden ser aquellas fuentes que voy a poder emplearlas en longitudes de onda comprendidas en la región del visible. Por decirles, utilizaré para 500 nanómetros, 510, 520, 530, 550, 600, 650, hasta llegar hasta 700 o 690. Es decir, son longitudes de onda, emiten señales, pero que estén dentro un amplio rango de longitudes de onda, es decir, no más allá tampoco. Se toma la posibilidad de trabajar haciendo una especie de barrido. Para eso tomamos en cuenta ejemplos como, por ejemplo, tenemos fuentes continuas para el ultravioleta. ¿Cuáles van a ser? Para el ultravioleta nosotros podemos hablar tomando en cuenta longitudes de onda que vayan desde 190 hasta 320 aproximadamente. Tenemos que considerar a las lámparas de deuterio, podemos considerar a las lámparas de arco, de argón, de xenón, de mercurio. ¿Qué utilizamos para la región del visible? Para la región del visible, lo que generalmente se utiliza en rangos que van a ir desde 390, 400 hasta 700, el filamento de tungsteno. Estos filamentos de tungsteno, vamos a ver que a veces se puede modificar un poco utilizando halógenos, como el caso del yodo, dando u originando una mayor potencia. Hablamos del infrarrojo. Si hablamos del infrarrojo, vamos a tomar en cuenta a los sólidos inertes que han sido calentados aproximadamente entre 1500 y 2000 grados Kelvin. Esas son aquellos ejemplos de fuentes continuas, fuentes que caracterizan por emitir una o varias longitudes de onda, pero que se encuentren dentro un amplio rango de las mismas. Bien, pasamos, por ejemplo, ahora a hablar de la región de las fuentes de líneas. ¿Por qué se caracterizan las fuentes de líneas? Las fuentes de líneas se caracterizan porque estas emiten solo algunas longitudes de onda, es decir, un número muy limitado de líneas espectrales, un número muy restringido de líneas espectrales. Y tenemos a las lámparas de vapor de mercurio y de sodio, tenemos a las lámparas de cátodo hueco y también de descarga sin electrodos. Esas son las características, podríamos decir, de las fuentes de líneas, que solo van a ser capaces de emitir algunas longitudes de onda. En otras palabras, se utiliza un número muy limitado de líneas espectrales. En otras palabras, por decirles, podríamos decir que para una determinada determinación exclusivamente tendríamos que contar con una sola fuente. Y la aplicación que estas pueden tener es en la espectroscopía de absorción atómica, en la espectroscopía de fluorescencia. Vamos a tomar en cuenta también la posibilidad de trabajar con otro tipo de lámparas o de otro tipo de fuentes y se toman en cuenta a los rayos láser. ¿Qué características presentan los rayos láser? Emiten radiaciones muy intensas y coherentes, que están basadas en la emisión estimulada de radiación. Es decir, que las características de estos rayos láser van a ser la monocromaticidad, la coherencia y una emisión en dirección definida. Hay situaciones
hay determinaciones en las que se requiere de una radiación que sea bastante intensa, es decir, que tenga una energía bastante alta. Y al mismo tiempo tiene que ser muy coherente, es decir, frecuencia y fase uniforme, los principios de la coherencia que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, en esas situaciones se utiliza como fuente a los rayos láser. Los rayos láser constituyen una fuente luminosa que está basada en la emisión estimulada de radiación que se caracteriza por sus tres propiedades, que van a ser la monocromaticidad, la coherencia y la emisión en dirección definida. Ahora, en la actualidad se pueden disponer de láseres que cubren inclusive regiones espectrales que van a estar comprendidas entre el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Inclusive las longitudes de onda muchas veces pueden ser controladas a voluntad. El principio de emisión de estos rayos láser va a ser la emisión estimulada de radiación. Esas serían las características de los rayos láser y aquí tenemos o contamos con un haz de luz que va a ser incoherente, donde no se presenta el principio de la coherencia frente al ejemplo de los rayos láser que van a ser totalmente coherentes. Entonces tenemos los rayos láser que están con la misma frecuencia, podemos hablar tanto de una frecuencia como de una base uniforme. Por otro lado, vamos a ver a otros componentes. Si nosotros nos vamos a ver, acá. Hemos visto, en primer lugar, hemos justificado la presencia del primer grupo donde funciona el principio de la absorción. Y para la absorción hemos tomado en cuenta una fuente de radiación, un selector de longitud de onda, etcétera, etcétera. Y lo primero que hemos revisado han sido las distintas fuentes de radiación. Hola. Sí, habla con él. Ya se ha corregido, el día de día se ha corregido. Ya, porque bien, ahora sí. Vamos a tener entonces que para el fenómeno de la absorción hemos tomado en cuenta 5 componentes. Nos hemos referido a las fuentes de radiación. Dentro de las fuentes de radiación hemos visto que lo primero, que tienen que cumplir ciertas condiciones. En segundo lugar, hemos visto que estas fuentes de radiación van a ser consideradas para cada región, para la región del ultravioleta, para la región del visible, para la región del cercano infrarrojo. Además, que existe una clasificación de fuentes que pueden ser continuas, fuentes que pueden ser de líneas, y vamos a ver también en determinadas circunstancias el empleo de los rayos láser. Ahora, estas radiaciones emitidas por estas fuentes de radiación van a pasar hacia un selector de longitud de onda. ¿Por qué? Porque en este selector de longitud de onda, en este componente, se va a elegir aquella longitud de onda que sea la adecuada para que vaya a interactuar acá, con el analito. ¿Y dónde se va a seleccionar? ¿Dónde se va a escoger? A nivel del selector de longitud de onda, que vendría a ser este segundo componente que lo vamos a ver a continuación. A ver, aquí está. Hablamos de los selectores de
longitud de onda. ¿Qué podemos decir de los selectores de longitud de onda? Los selectores de longitud de onda nos van a permitir realizar los análisis espectroscópicos que requieren contar con un grupo limitado, estrecho, restringido y continuo de longitudes de onda. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a permitirnos contar con estas características, que nuestra radiación tenga estas características? Van a ser los selectores de longitud de onda. Acabamos de mencionar y referirnos a los selectores de longitud de onda y decimos que estos van a ser importantes, si vale el término. ¿Por qué? Porque son responsables de conseguir que la señal que llegue hasta el analito contenida en el recipiente sea la ideal, sea la que cumpla con ciertas condiciones que ya vamos a ver posteriormente. Entonces, todos estos análisis espectroscópicos requieren contar con una radiación formada por un grupo limitado, por un grupo estrecho, restringido, continuo de longitudes de onda. A esta definición de contar con un número restringido, un número estrecho de distintas longitudes de onda, nosotros vamos a denominar o vamos a llamarla una banda. Y entonces, ya que un ancho de banda estrecho tiene la finalidad de aumentar la sensibilidad de las medidas de absorbancia. De tal manera ya se van a dar cuenta, ya vamos a ver algún momento y vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de la absorbancia, haciendo que el método, cada vez el método que estemos utilizando, cada vez este método vaya a ser mucho más selectivo. Si ustedes, cuando revisen la literatura y hablamos de los selectores de longitud de onda, vamos a decir que este tiene la finalidad, idealmente, si vale el término, de elegir a una sola longitud de onda. Pero en la práctica no ocurre eso. Por muy eficiente, por muy de buena calidad que pueda ser el selector de longitud de onda, normalmente no conseguimos eso. Entonces, para eso es que nosotros vamos a tomar en cuenta las características de los selectores. Bien, tenemos teóricamente la idea entonces de que la longitud de onda ideal va a ser seleccionada, va a ser separada, va a ser, como diríamos, apartada a partir del selector de longitud de onda, pero en la realidad no ocurre eso. En la realidad, en la práctica, lo que ocurre es, se trata siempre de conseguir lo más que se pueda trabajar con un número de longitudes de onda que sean lo más limitadas, lo más restringidas que se pueda. Y a partir de eso, nosotros vamos a seleccionar, vamos a tomar en cuenta dos tipos de selectores de longitud de onda, que van a ser los filtros y los monocromadores. Cuando hablamos de los filtros, nosotros vamos a decir que se tratan de dos tipos de filtros. Dos tipos de filtros que tienen mecanismos de acción diferentes. Y estos van a ser los filtros de absorción, que solo se los emplea, se los utiliza en la región del visible, y también son denominados o conocidos como filtros de vidrio. Y por otro lado, tenemos los filtros de interferencia, que el mecanismo será diferente, pero que se los aplica dentro de lo que va a ser la región del ultravioleta, para la región del visible y también para la región del cercano infrarrojo. Otros elementos
que van a permitirnos seleccionar las distintas longitudes de onda van a ser los monocromadores. Los monocromadores, como vamos a ir viéndolos y describiéndolos posteriormente, son de dos tipos. Van a ser los monocromadores de prisma y van a ser los monocromadores de red. Estos últimos, los monocromadores, ya son sistemas más complejos que los primeros, es decir, que los filtros, porque están formados por una serie de elementos y cada uno de estos elementos va a cumplir o va a desempeñar un papel, va a tener un rol importante en la selección, diríamos, en la elección de aquellas longitudes de onda necesarias. Bien, empecemos a hablar de los filtros de absorción. Los filtros de absorción también van a ser llamados o conocidos como filtros de vidrio. Absorben ciertas zonas del espectro. Es decir, que estos filtros de absorción van a presentar una serie de ventajas. En primer lugar, que van a ser más económicos. En segundo lugar, no la consideraría yo una ventaja, solo son aplicados, son empleados en la región del visible. Funcionan absorbiendo ciertas zonas del espectro y lo normal es que estén constituidos por una especie de vidrios coloreados o también se emplea una suspensión de un colorante en gelatina y que se lo coloca entre dos placas de vidrio. Vamos a ver que van a presentar mayor estabilidad en el caso de tratarse de vidrios coloreados. Presentan una banda efectiva que va a estar entre aproximadamente 30 y 250 nanómetros. Vamos a ver que por la simplicidad de este tipo de elementos van a ser de fácil manejo y presentan también una serie de desventajas. Y entre las desventajas vamos a mencionar que pierden el color, disminuye la intensidad y por lo tanto el ancho de banda va a ir cambiando conforme va transcurriendo el tiempo. A estos filtros también se los conoce como selectores de longitud de onda discontinuos. Estos filtros, recordemos que son exclusivamente empleados, utilizados en la región del visible. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de otro tipo de filtros, vamos a hablar de lo que son los filtros de interferencia. Como su nombre dice, antes de pasar, los otros eran filtros de vidrio, también conocidos como filtros de absorción. ¿Cuál era la característica de estos filtros de absorción? Como hemos mencionado, estos eran capaces de absorber ciertas zonas del espectro dejando pasar a otros, aplicados solo y exclusivamente para la región del visible. Estos filtros de interferencia, en cambio, van a tener un mecanismo por el que van a actuar que va a basarse, se va a fundar en las interferencias ópticas conocidas, vistas ya la anterior clase cuando nos referíamos a las interferencias constructivas y las interferencias sustractivas. Por eso decimos se funda en las interferencias ópticas y los componentes o los elementos que forman este filtro van a ser, en primer lugar, el componente más importante, que va a ser el dieléctrico, que está formado por fluoruro de calcio o también puede ser el fluoruro de magnesio. Adicionalmente, presenta dos películas metálicas de plata y también debemos considerar a dos placas de vidrio transparente. Luego pasamos a aquí tenemos un ejemplo de la disposición de estos elementos dentro de un filtro de absorción. Tenemos entonces en la parte central donde se encuentra acá tenemos la capa del dieléctrico, que hemos dicho que puede ser un fluoruro de magnesio. Hemos hablado también de que puede
eh, se ubica en la parte central. Vamos a ver que paralelamente por encima y por debajo se van a encontrar las películas metálicas y finalmente más externamente tenemos a las dos placas de vidrio. El haz de luz blanca va a venir transversa, o sea, va perpendicularmente, va a chocar sobre estas placas de vidrio. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ojo, y estas pueden ser aplicadas en las regiones, hemos mencionado, que van a ser no solamente el visible, también podemos considerar a la región del ultravioleta y en alguna circunstancia podríamos tomar inclusive a alguna fracción del cercano infrarrojo. Entonces, incide el haz perpendicular de radiación sobre esta placa de vidrio. Una fracción va a atravesar la capa metálica que se encuentra a continuación y el resto va a reflejarse, va a volver al medio del que proviene. Entonces, la parte que ha pasado, la parte que ha logrado atravesar, va a sufrir un fenómeno similar, una partición similar, cuando incida en la segunda película metálica, cuando ya estemos hablando de esta otra parte negra que encontramos después del dieléctrico. Ahora, si la parte que se ha reflejado de la segunda interacción es de una longitud de onda adecuada, se refleja en la parte desde la cara interior de la primera capa, como podemos ver en la figura, con la luz incidente de la que tenga o sea, de la misma longitud de onda. Es decir, como consecuencia, se va a reforzar esta longitud de onda y estamos frente a un fenómeno de una interferencia constructiva. Mientras que las otras, la mayoría de las otras que se encontrarían fuera de fase, van a dar lugar a una interferencia destructiva y que como consecuencia van a llegar a anularse. Ese es el mecanismo por el que actúa este filtro de interferencia, tomando en cuenta la interferencia constructiva para aquellas señales de interés, para aquellas longitudes de interés y para aquellas que no se utilizan, que están fuera de fase, inmediatamente van a ser anuladas. Ahora, ¿qué características presenta un filtro de interferencia? De muy buena calidad. Hemos visto que el mismo principio nos va a permitir mencionar esto. Tiene o se logra un ancho de banda mucho más estrecho, se consigue que sea mucho más restringido. Luego es aplicado no solamente al visible como en el caso del de absorción, sino puede ser aplicado en el ultravioleta, en el visible y en una fracción del cercano infrarrojo. Su mecanismo por el que actúa va a ser el principio de la interferencia y va a originar radiaciones bastante restringidas. Por las características de este tipo de filtro, la presencia del dieléctrico y los otros componentes presentaría la desventaja de ser un poco más caro, o sea, la limitación se encontraría dentro de un aspecto económico, diríamos, porque va a ser un elemento más caro. Luego pasamos a lo que decíamos y eran los monocromadores. En muchos casos podemos decir que necesitamos variar de forma continua y dentro un cierto intervalo de longitudes de onda de la radiación. Y a este hecho se lo conoce, se lo llama, se le da el nombre de barrido de un espectro. Y para esto se utilizan los monocromadores. Específicamente están presentes o se los ha construido a unos sistemas de selección de longitud de onda conocidos como los monocromadores. Estos monocromadores van a estar formados por una serie de componentes. Estos componentes van a ser en todo tipo de equipos, podrán ser lo
tendrán las mismas características, podrán estar formados por los mismos componentes, la secuencia también podrá ser la misma, pero ojo, van a variar o van a ser diferentes porque van a tener un material diferente al ser construidos, tomando en cuenta la zona donde van a ir a actuar. Por tanto, estos sistemas de selección de longitud de onda, donde se va a conseguir, donde se persigue hacer un barrido espectrofotométrico, van a estar constituidos por los monocromadores y van a estar formados específicamente por unos 5 componentes. Y sus componentes, como pueden ver en la diapositiva, contamos desde una rendija de entrada, como pueden ver aquí, por donde va a ingresar la señal proveniente de la fuente de iluminación. Para que nos ubiquemos, vamos a irnos directamente a ver acá. Tenemos la fuente de radiación. Esta fuente de radiación va a emitir una luz policromática, va a tomar en cuenta varias longitudes de onda, si estoy hablando de una fuente de radiación continua, y va a pasar al selector de longitud de onda, que yo he elegido un monocromador, y muy indistinto que sea de red o que sea de prisma, y va a hacer su ingreso, va a atravesar por la rendija de entrada, va a pasar por una serie de componentes que están acá y va a salir por la rendija de salida hacia el analito que está en una cubeta. Volvamos a los monocromadores. Aquí estamos. Este entonces va a ser el monocromador de prisma. ¿Por qué se llama monocromador de prisma? Porque como un agente dispersante va a presentar un prisma. Este prisma va a poder ser de 60 grados o también puede ser de 30 grados, como vamos a ver posteriormente. Fuera del prisma vamos a tener elementos como la rendija de entrada, que les he mostrado anteriormente dónde se ubicaría, la rendija de salida, vamos a tener una lente colimadora, vamos a tener una lente focalizadora y el elemento fundamental en el monocromador de prisma, la presencia del prisma. Este monocromador también recibe el nombre de monocromador de Bunsen. Bien, entonces, ¿cuáles son sus componentes? Hemos mencionado y hemos dicho, hay una rendija de entrada. Correcto. Va a haber una lente colimadora o un espejo colimador. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Va a dar lugar que el haz se vuelva paralelo. Luego vamos a contar con nuestro prisma. Este prisma tiene la finalidad de dispersar la radiación en sus distintas longitudes de onda. Pasamos entonces luego al siguiente componente, que va a ser nada más ni nada menos que la lente focalizadora. ¿Qué hace la lente o el elemento focalizador? Va a formar nuevamente la imagen de la rendija de entrada y la va a ir enfocando en la superficie plana, sobre el plano focal, y va a llegar finalmente hacia la rendija de salida, y esta rendija de salida en el plano focal va a ser aquella que va a aislar la banda espectral que se desea o con la que vayamos a trabajar, y la que, en otras palabras, interactúe con el analito que se encuentra en el recipiente. Ahora, si ustedes se fijan, todo esto es un sistema, por eso les decía el sistema del monocromador. Y el único punto por el que se va a conectar con el exterior van a ser la rendija de entrada y la rendija de salida. El resto está totalmente cubierto, está totalmente protegido, ya sea del polvo, ya sea de vapores corrosivos. Por lo tanto, inclusive estos espacios de las rendijas de entrada y de salida se las conoce como una especie de ventanas. Se las conoce como ventanas que
van a ser los únicos medios que obviamente están listos para dejar pasar la radiación. Entonces, estas van a pasar, van a atravesar la radiación aquí proveniente de la fuente de radiación, y aquí vamos a tener y listos para trabajar con las longitudes de onda elegidas, seleccionadas, escogidas para que salgan y vayan a interactuar con el analito. Cuando hablábamos de los componentes de un prisma, vamos a decir, hablamos de la rendija de entrada, la lente de colimación, el prisma, el lente focalizador y la rendija de salida, como hemos mencionado, y los dos tipos de prismas con los que podemos contar van a ser el prisma de Cornu. Este prisma de Cornu, que es de 60 grados, que resulta de muchas veces de unir dos de 30 grados, y tenemos que aquí contar con un prisma de 30 grados conocido con el nombre también de prisma de Littrow. Este prisma de Cornu, por ejemplo, que representa un ángulo de 60 grados, está construido de un material de cuarzo cristalino. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se obtiene? Como les decía, se va a cementar ambos prismas y vamos a ver que vamos a obtener un prisma de 60 grados porque hemos unido dos prismas de 30. Uno que estaba construido de cuarzo de estrógiro y el otro que estaba construido de cuarzo levógiro. Esto para evitar la posible o el posible fenómeno de polarización. Ahora, en el caso de contar con un prisma, como es de 30 grados, el del Littrow, vamos a ver que se va a llevar a cabo una refracción doble, quiere decir dos veces con la misma interfase. Pasamos a otro tipo de monocromadores. Estos monocromadores reciben el nombre de monocromador de red, porque acá ya no existe, ya no está presente el prisma, sino han sido reemplazados por unas redes de reflexión. Esto, vamos a ver que presenta una serie de ventajas. Recibe el nombre también de monocromadores de red o también conocidos como monocromadores de Ferney-Turner. Los componentes que presentan estos monocromadores van a ser las rendijas de entrada y de salida. Acá vamos a tener un juego de espejos cóncavos y vamos a tener una red de reflexión, como van a ver a continuación. Este es también un sistema de monocromador de red y actúa o tiene los siguientes componentes: una rendija de entrada, una rendija de salida. Estas rendijas vamos a ver que se encuentran en el plano focal, que va a ser responsable de aislar la banda espectral en el caso de la rendija de salida. Vamos a ver que la presencia de estas ventanas que encontramos acá tienen o cumplen el papel de protección de vapores, protección del polvo. Si nosotros comparamos estas redes de reflexión con los prismas en los anteriores tipos de monocromadores de prisma, nosotros podemos decir que estos presentan más ventajas. ¿Por qué? Porque este sistema de reflexión, es decir, las redes de reflexión, van a ser mucho más baratas, mucho más fáciles el momento de fabricarlas frente o comparando con los prismas, sea el de 30, sea el de 60 grados. Y la ventaja más importante que constituye va a ser la de proporcionar una mejor separación de las distintas longitudes de onda. Dispersan la radiación linealmente
a lo largo. La calidad, diremos en sí, de un monocromador va a depender de la pureza de sus radiaciones a nivel de la rendija de salida. En otras palabras, de la capacidad de separar las longitudes adyacentes. Y hasta el momento se ha visto que el mejor sistema de separación de las distintas longitudes de onda desde todo punto de vista, ojo, no estamos desmereciendo, pero por el aspecto económico, por la simplicidad, constituyen estos monocromadores de red. No estamos, como se dice, minimizando a los monocromadores de prisma, pero la desventaja que presentan estos monocromadores de prisma van a hacer que las longitudes de onda más cortas se van a dispersar en mayor grado, diríamos, que las longitudes de onda largas. También van a poder ser utilizados en el ultravioleta, en el visible, en el cercano infrarrojo. Y tal vez la parte más incómoda, la parte de mayor desventaja, podríamos decir, es la laboriosidad, la complejidad que representa la construcción de estos agentes dispersantes como van a ser los prismas, tanto el de 60 como el de 30 grados. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver, ajá, vamos a quedar acá y los recipientes para la muestra ya vamos a empezar a describirlos, a caracterizarlos la próxima clase. Entonces, hasta aquí nuestro tema de hoy y espero que la próxima clase ya podamos avanzar con los otros dos componentes más que nos faltan, que van a ser los recipientes, los detectores y los dispositivos de lectura. Bien, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta, hasta luego, porque